Gracias a todos los que trabajaron para que esta reunión pueda comenzar como lo venimos escuchando con cada una de las canciones. Saludamos a todos los hermanos, las hermanas y aquellos invitados. Y quisiera que en esta noche podamos meditar juntos en la palabra de Dios acerca, no vamos a hablar acerca de la Navidad específicamente, sino vamos a hablar de lo que el Señor puso en mi corazón, justamente de invitar a Jesús a nuestras casas y fundamentalmente de invitar a Jesús a nuestra vida. En esta noche quisiera que a través de este mensaje, mientras cada uno vaya escuchando, es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, no solo para aquellos que no tienen a Cristo, sino también para la iglesia. Y qué bueno sería que al finalizar, cosa que yo no voy a ver porque ahora voy a compartir pantalla y voy a cerrar las cámaras de aquellos que veo en este momento, podamos terminar esta reunión con las cámaras encendidas y prestando atención justamente a lo que Dios quiere decirnos. Vamos a ver en esta noche acerca de una sola cosa para preocuparnos en nuestra vida. Una sola cosa que realmente el Señor dice de la cual debemos preocuparnos. Y les invito en esta noche a buscar un pasaje en la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Hay un hecho allí que relata Lucas acerca de el viaje que el Señor Jesucristo estaba haciendo rumbo hacia Jerusalén, como él lo dice más adelante en uno de los capítulos. El Señor Jesucristo pasaba por las aldeas, pasaba por las ciudades y justamente pasa por esta aldea de la cual no nombra Lucas, pero sí nombra Juan, que es Betania. Y es la casa nada más ni nada menos que de Marta, de María, y más adelante la casa lo nombra Lucas justamente de Lázaro. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Me pasa muchas veces, y no sé si a usted también le pasa lo mismo, que cuando me pongo a hablar con una persona y de pronto me está atendiendo, quizás para comprar algo, o quizás para charlar acerca de algún tema, se pone con el teléfono a mirar mensajes o quizás a contestar mensajes o quizás a atender el teléfono o muchas otras distracciones que a veces están mirando otra cosa y la verdad que en lo particular debo decirle que es algo que me molesta mucho. Creo que es una falta de respeto cuando alguien está atendiendo a otra persona y de pronto a medida que va la conversación circulando, por decirlo de una manera, se ocupa la otra persona o lo hacemos nosotros, tristemente, de ocuparnos de mirar el celular o de charlar con otro cuando alguien nos está hablando. Realmente recuerdo un hecho en la vida de mi familia de la cual no estoy orgulloso porque obviamente no es algo que está bien, pero los varones me van a entender mucho. Hay un momento en la vida del hombre donde no pensamos en nada. Quizás estamos manejando, quizás estamos en casa, quizás estamos sentados, pero estamos pensando en nada. Y recuerdo cuando en algunos momentos estaba en esa instancia o quizás estaba también pensando en muchas cosas por las muchas preocupaciones, que Carol me hablaba
y en un momento alguno de mis hijos le decía, mamá, ¿no te das cuenta que papá no te está escuchando? Y la verdad que yo le contestaba, pero le contestaba por inercia. Debo confesar que tuve que pedir perdón porque no es algo bueno para nuestra vida. Es importante cuando alguien nos habla que podamos prestar atención. Es importante cuando alguien nos habla de que realmente podamos darle el valor que merece la persona que tenemos adelante. El Señor Jesucristo estaba justamente en una casa y este mensaje tiene como título Una sola cosa por la cual o por la que preocuparse. Y vamos a ver en esta noche al menos 4 puntos en la vida de este hogar y luego vamos a hacer una aplicación tanto para la iglesia como para aquellos que aún no tienen a Cristo. En esta noche quisiera llevarte a ver la importancia de que Jesús fue recibido en la casa de Marta y de María. Así lo detalla justamente Lucas. Lucas está detallando que el Señor Jesucristo iba y en el original habla diciendo que ellos iban de camino y está diciendo implícitamente que los discípulos estaban con el Señor. Estaban 13 personas más María y Marta, seguramente estábamos hablando alrededor de 15 personas, no se lo menciona a Lázaro en este hecho, o en esta visita que el Señor les hace a este hogar, pero al menos había 15 personas que llegaron a la casa de Marta y de María. Y era importante haber invitado a Jesús y haber recibido a Jesús, porque esto derivó en una relación plena de amistad entre ellos. Fue creciendo esta relación y fueron beneficiados aún frente a la muerte. Vamos a hacer un paralelismo con algunos versículos justamente de Juan capítulo 11 y capítulo 12, donde tanto el apóstol Juan menciona cuando el Señor va a resucitar a Lázaro algunos hechos en los cuales conversaron Marta con el Señor y María con el Señor. Y luego también dice el apóstol Juan acerca de esa cena o esa comida que tuvieron en la casa también de Marta y de María. Era evidente que el Señor tenía una relación muy particular con ellos. De hecho, dice Juan de que los amaba y tenía realmente en el versículo 5 del capítulo 11 de Juan, dice, amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Tenía una relación especial. Y qué importante fue que ellos reciban al Señor a pesar del trabajo que llevaba, diríamos, atender a alrededor de 13 personas en esa instancia. No sabemos si fue de imprevisto, si fue planificado, pero lo que sí sabemos, que dice la palabra de Dios, que Marta le recibió en su casa. En segundo lugar, podemos ver la elección tanto de María como la elección de Marta. María elige sentarse a los pies del Maestro. María, siendo mujer, según los judíos no había lugar para las discípulas, solo había para los discípulos. Las mujeres eran quizás sacadas hacia un rincón o eran sacadas quizás del lugar, porque para el ser humano en aquella instancia quizás no era lo importante que para Dios lo era. El Señor Jesucristo siempre cuidó esos detalles para mostrar la importancia para Él de la mujer y del hombre. Para Dios no hay distinción entre el hombre y la mujer en importancia. El Señor Jesucristo permitió no solo que María esté a sus pies, sino le dedicó tiempo a enseñarle acerca de la palabra. Vemos como María está a los pies de Jesús, esperando recibir aquello que había elegido en aquel momento. Podemos decir o podemos pensar, pero qué egoísta que fue María. La dejó con todo el problema de atender a la casa solo a Marta. ¿Y qué iban a comer o qué iban a hacer en aquel momento? Pero saben, María había elegido estar a los pies de Jesús. María también
cuando se encuentra con Jesús en la muerte de su hermano, duda igual que Marta, pero tiene una actitud distinta. Dice Juan 11:32 que ella se postró a los pies del Señor. Le dijo lo mismo que le había dicho su hermana. Le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María tenía las mismas luchas, los mismos problemas que su hermana, y seguramente luchaba con aquella incredulidad o con aquella sensación que le permitía ver que había cosas en las cuales se podía ver de carne y hueso, con una actitud tristemente de lucha en su incredulidad. Su actitud también era una actitud que fue creciendo a medida que fue conociendo al Señor. Si bien aquí la vemos a María, que está recibiendo la enseñanza de parte del Señor, también la vemos a María allí encontrándose con el Señor en su casa, luego de haber resucitado el Señor a Lázaro, derramando aquel perfume donde dice en Juan capítulo 12, versículo 3, que toda la casa se llenó del olor del perfume. Su actitud produjo un perfume especial para todo el hogar. Su actitud realmente podía mostrar de que había crecido de tal manera espiritualmente que lo importante para ella no era guardar aquel perfume que costaba el salario de una persona de todo un año, sino era importante poder derramarlo en los pies del Señor y poder demostrar que para ella todo lo más importante estaba allí. Pero Marta eligió preparar la comida y atender a los invitados. Es llamativo como muchos comentaristas empiezan a disentir unos con otros y empiezan a decir sus opiniones personales. Y realmente surgen en nosotros opiniones de decir, pero bueno, alguien tenía que hacer las cosas, alguien tenía que atender a los invitados, alguien tenía que preparar la comida. Y me imagino a una Marta que corría de un lado hacia otro y pensando quizás que no tenía algún condimento o algo para preparar la comida que quería preparar para el Señor y para sus discípulos. No cabe duda que Marta tenía el deseo de atender al Señor de una manera especial. Ella amaba al Señor, ella tenía una relación de amistad con el Señor. Y muy probablemente, aunque algunos comentaristas lo niegan, muy probablemente María era responsable en la casa. Y seguramente cuando vemos algunos pasajes como este, dice que fue recibido el Señor en la casa de Marta. Vivía también María, vivía seguramente también Lázaro, pero dice Lucas que fue recibido en la casa de Marta. Cuando vamos a Juan, vemos que la primera que sale al encuentro, luego de que mandan el aviso al Señor de que tanto María como Marta, que Lázaro había muerto, la primera que sale al encuentro en el capítulo 11, versículo 20, es justamente Marta. Y Marta es la que le dice en primera instancia al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, dice el versículo 20, dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Evidentemente tenía una relación que le permitía tener esta conversación con el Señor Jesucristo. En el capítulo 12, el versículo 2, vemos a una Marta también sirviendo a la mesa. Evidentemente ella sentía la responsabilidad de poder atender al Señor de una forma especial. Pero también ella le llama la atención en esta instancia al Señor Jesús. Y le dice, ¿por qué no mandaba a María ayudarle? Dice, ¿no tienes cuidado, Señor? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Qué llamativo, ¿no? También le dice cuando había muerto Lázaro y el Señor decide quedarse 2 días más, porque los judíos pensaban que si una persona resucitaba al segundo día podía ser justamente porque ocurrían estos hechos. Pero el Señor decide quedarse con sus discípulos 2 días más antes de ir a Betania para que se demuestre que verdaderamente era el poder de Dios que podía sacar a Lázaro desde la tumba.
Y el Señor se encuentra con Marta, porque Marta sale al encuentro, y también le dice, Señor, si hubieses estado aquí. O sea, como que Marta le estaba queriendo decir al Señor las cosas que tenía que hacer. Qué, llama, qué, qué situación tan especial, ¿no? El Señor hasta podría haberse sentido dolido por lo que ella le decía. Ahora, es llamativo también que Marta, en vez de decirle a la hermana, quizás en silencio o en el oído, quizás más en privado, decirle a la hermana, María, vení a ayudarme porque necesito que me ayudes a cocinar o a preparar las cosas que verdaderamente tenían que preparar en ese momento, dice que Marta fue y le dijo al Señor. Y Marta hizo partícipe al Señor del problema que tenía con su hermana. Y esto demuestra muchas veces la actitud que tenemos como hijos de Dios. En vez de ir a la persona indicada, realmente vamos a otra persona para decirle el problema que tenemos quizás con nuestra hermana o con nuestro hermano. Porque cuando no estamos bien con el Señor, no podemos estar bien con nuestros hermanos. Es imposible estar bien con nuestros hermanos cuando no estamos bien con el Señor. Pero una sola cosa era importante por la que preocuparse. Y el Señor justamente le va a decir esto a Marta. Marta choca con la realidad justamente de lo importante y lo urgente. Muchos que han estudiado o estudian seguridad realmente saben de lo que estoy hablando. En la vida hay muchas cosas que son importantes y lo importante es necesario hacerlo, pero nunca lo importante reemplaza lo urgente, porque lo urgente también es importante. Y el Señor no trata con enojo a Marta por no haber elegido bien, sino que con amor le enseña lo urgente e importante que no puede esperar. Fíjense que el Señor le dice, una sola cosa es necesaria. Marta ha escogido la buena parte, pero anteriormente le Marta se preocupaba por muchos quehaceres, dice Lucas. La palabra justamente quehaceres es la palabra diaconía, es la que se utiliza también en Hechos capítulo 6 cuando se eligen a los diáconos y habla del servicio. Ella estaba haciendo un servicio para el Señor y lo estaba haciendo con dedicación y lo estaba haciendo con amor, pero el Señor le dice, ahora no es lo importante ni es lo urgente, lo más importante y lo urgente es estar a mis pies escuchando mi palabra. En Juan capítulo 11, versículo 40, vemos como Marta le dice al Señor en el 39, Señor, ¿qué vas a abrir la tumba? Si hiede ya, hay olor feo, mi hermano está podrido. Y el Señor le tiene que decir, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces queremos decirle al Señor que lo importante que tenemos que hacer en la vida realmente está primero lo que Él nos está diciendo. ¿Y cuántas veces habrá tenido que escuchar Marta esto de que realmente lo urgente era que esté a sus pies? María había elegido esta parte y nadie se la iba a quitar. María había elegido estar a los pies del Señor. Y si bien Marta sentía el deseo de atender bien al Señor y de darle de comer, el Señor le tiene que enseñar que lo más importante es que ella reciba el alimento que Él tenía para darle. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos lleva a pensar como iglesia. Y tenemos que pensar en las elecciones que hacemos en nuestra vida. Llegamos a la anteúltima reunión del año, un año especial, un año que nos ha tenido a todos en casa, un año que quizás salimos mucho menos que lo que habitualmente salíamos. Como iglesia no pudimos estar juntos en un lugar, pero como iglesia también todos los que hemos escuchado invitamos a Jesús a entrar a nuestras casas.
Allí en cada casa en la que están, en la casa que estás escuchando, en el lugar donde estás escuchando, has invitado a Jesús a que te hable. Ahora, qué importante es conectarnos a tiempo, prepararnos para escuchar, encender la cámara, porque siempre digo que cuando vamos al salón no nos ponemos una manta para que nadie nos vea. Qué importante es que podamos vernos. María estaba ahí frente a todos. No se ocultó para escuchar al Señor, no se fue a un rincón de la casa, no le importó ni siquiera cuando el Señor entró después de resucitar a Lázaro para derramar ese perfume del cual Judas se quejaba diciendo que era mejor que se lo den a los pobres. ¿Saben? Qué importante es que nosotros decidamos elegir escuchar al Salvador. Qué importante es que en esta noche y en todas las reuniones que el Señor nos permita y en cada día de nuestra vida, elijamos escuchar la voz del Señor. Una cosa es importante para preocuparnos y es estar a los pies del Salvador. Pero también sabemos que tenemos responsabilidades y son necesarias que las cumplamos. Hay tarea en la casa, hay trabajo que atender, quizás pertenecemos a algún trabajo que nos llaman fuera de los horarios, hay hijos, pero hay un orden de prioridades. Y ahora es tiempo de estar a los pies del Señor. ¿Cuántas veces estamos pendientes de todas las cosas que tenemos que hacer? Y el Señor tiene que llamarnos la atención. Y de así como le dijo a Marta, que estaba afanada y turbada con muchas cosas, quizás el Señor nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros. Pero en tercer lugar, las distracciones. Saben, si hay algo de lo cual hemos luchado, no tengo ninguna duda, en todo este año, porque acá no estamos en el salón y quizás estamos más expuestos visiblemente. Estamos en nuestras casas, estamos en los lugares donde estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos pensando quizás en otras cosas en vez de escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Y quizás tenemos el teléfono encendido, hoy tenemos hasta el WhatsApp en la computadora. A veces quizás tenemos la televisión encendida. Me pasa en muchas situaciones donde me invitan a predicar el Evangelio en las casas y voy y mientras estoy hablando tienen el televisor encendido. Con respeto le digo si podrían apagarlo, porque lo importante no es estar viendo las noticias, sino escuchando la buena noticia que el Señor tiene para nuestras vidas. Y a veces las cosas de la casa. Las distracciones son algo que nos ha llevado en todo este año a perder la atención, a estar dispersos, luchamos con la ansiedad, como veíamos el domingo anterior que nos hablaba Jorge. Luchamos con esa actitud que muchas veces tenemos de querer pensar y solucionar las cosas que todavía no llegaron. Pero el Señor nos dice, este es un tiempo para que elijas bien, para que estés a mis pies, para que puedas escuchar lo que quiero decirte en esta noche. Mis queridos hermanos, qué importante es elegir bien. Qué importante es entender que el Señor nos quiere hablar a cada uno en particular. Pero quizás en todo este año han pasado muchas reuniones y me ha pasado, con sinceridad, de terminar la reunión que salgan todos y a veces quedaban algunos con la cámara apagada, aún sin salir de la reunión, porque quizás no estaban detrás de la cámara. Qué bueno sería que podamos analizar que el Señor quiere que le prestemos atención, que no hay nada importante o más importante que estar a los pies de aquel que nos quiere hablar. María había elegido esa buena parte. ¿Y cuál es la parte que vamos a elegir cada uno de nosotros en este tiempo?
Pero quizás entre medio de nosotros o escuchando, hay personas que todavía no le han dado el primer lugar a Jesucristo. Y quizás han creído en Jesucristo como su Salvador. O quizás todavía no le han dado ese lugar tan especial. Hay muchos que decían que creían en el Señor, pero no lo seguían de todo corazón. Hay muchos que dice la Escritura que volvieron atrás cuando vieron el precio que tenían que pagar por seguirle. El mismo Lucas relata un hecho donde cuando el Señor lo llama a seguirlo, dice, no, espera, Señor, que voy a enterrar a mi padre. Y le dice el Señor, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú sígueme. Y hay algunos que decían, no, yo tengo que terminar de trabajar y ponían el trabajo en primer lugar. ¿Cuántas personas dicen creer en Jesucristo, pero no lo han hecho de todo corazón, porque todavía no lo han puesto en el primer lugar? Y muchos creen que quizás trabajando o haciendo cosas, haciendo el bien que no está mal, le demuestran a Dios que están ganando quizás un lugar en el cielo. Pero Jesús nos confronta con la realidad y nos dice no. Así como Marta tuvo que escuchar, Marta quizás pensaba que le iba a decir a María, María, por favor andá y ayudá a Marta, tiene razón. Quizás Marta estaba esperando que el Señor asienta lo que ella estaba pidiendo, pero Marta se chocó con la realidad. El Señor le dijo, la comida, parafraseando quizás el hecho, no es tan importante. El trabajo no es tan importante. Todo lo que hay alrededor de tu vida no es tan importante como escuchar mi palabra. Y saben, en esta noche el Señor te dice que tenés que escuchar su palabra para conocer el verdadero camino. Y su palabra dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis queridos amigos, en esta noche Jesucristo te está llamando a que puedas invitarlo a entrar a tu corazón, a que puedas invitarlo a entrar en el lugar más alto de tu vida. Jesucristo no quiere ocupar un lugar secundario. Él no vino para buscar y salvar tu vida como algo que realmente te va a auxiliar solo cuando lo necesites. Él vino para ser tu Salvador, pero también vino para ser tu Señor. Y Jesucristo quiere ocupar ese lugar especial en tu vida para que Él sea el centro, lo más importante a seguir, a escuchar. Pero en esta noche Él te invita a que puedas ir a sus pies. La invitación de ir a Jesús a sus pies demuestra un acto de humillación, un acto de reverencia, un acto donde uno reconoce la supremacía de quien está delante nuestro. Y Jesucristo te está invitando a que en esta noche vayas a sus pies, porque Él te dice a través de su palabra que te ama, que quiere perdonar tus pecados y que quiere hacerte un hijo o una hija de Dios, como leyó Marco allí en Juan. Los que creen, los que le reciben, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta noche, Jesucristo te invita a ir a sus pies. Pero también, mis queridos hermanos, Jesucristo nos invita a nosotros a ir a sus pies. Él quiere que le demos el lugar más alto de nuestra vida. Hay una canción que suelo escuchar que me gusta mucho que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Ese es el lugar más precioso que podemos encontrar en nuestras vidas. María no estaba distraída. María estaba atenta a los pies del Señor. Quizás en esta noche estás
sola o solo allí donde estás y nadie te está mirando, nadie está observando lo que estás haciendo, pero el Señor sí. Y el Señor te invita a que puedas darle toda la atención para estar a sus pies. Vamos a orar, luego voy a dejar a Marcelo para que termine, o a David, no veo quién está, a Marce, perdón, ahí lo veo. Y quisiera que todos podamos pensar en este hecho que ocurrió en la casa de Marta y de María. Pensar que el Señor visiblemente estaría en nuestro hogar. ¿Lo recibiríamos como estamos en este momento? ¿Dejaríamos de lado todo lo que tenemos alrededor para solo prestarle atención a Él? Miren, mis hermanos, mis amigos, Jesucristo ha entrado en los hogares en este tiempo como jamás se pudo predicar el Evangelio en toda la vida. Los medios de comunicación que tenemos hoy han permitido que el mensaje de salvación llegue a los puntos más distantes que jamás hubiésemos imaginado. Y aún después de esta reunión, el mensaje quizás se siga reproduciendo y muchos sigan escuchando. Pero qué importante es que invitemos a Jesús, pero le demos el primer lugar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él hable, para que crezcamos, para que podamos conocerle y para que podamos adorarle con todo nuestro ser. Vamos a orar y luego voy a dejar el lugar a Marcelo. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu gran amor con que nos amaste. Gracias, Señor, porque nos enseñás a pesar de nuestra flaqueza, de nuestra falta de atención, de nuestra inconstancia, de marcar un orden de prioridades en nuestra vida que no es el correcto. Señor, ayúdanos a poder buscarte de todo corazón y estar a tus pies. Pero Padre, también clamamos por aquellos que quizás escuchando y aún escuchando en distintas oportunidades, todavía no están a tus pies. Todavía están escuchando de lejos y quizás ocupados en sus quehaceres diarios. Señor, están perdiendo la posibilidad de poder recibir la única salvación que existe en relación a la condenación y a la vida eterna. Y es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Padre, te rogamos que bendiga sus vidas y que tu Espíritu siga obrando en sus corazones. Pedimos por tu iglesia y pedimos, Señor, que tú nos acompañes a poder caminar cada día de nuestra vida, tomados de tu mano, escuchando tu palabra. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén.